Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy especialmente, queridos niños, en este miércoles que estamos comenzando un tiempo muy especial que se llama el tiempo de Cuaresma. ¿Cómo se llama este tiempo? El tiempo de Cuaresma. Muy bien, Cuaresma, queridos niños, quiere decir 40 días que nosotros estamos preparándonos para algo muy importante, que es justamente la resurrección de Jesús. Pero nosotros este día especial comenzamos hoy, en este miércoles. ¿Y cuál va a ser el tema hoy, querida Melissa, del día de hoy? El tema de hoy es miércoles de ceniza. Ahí está, hoy entonces, queridos niños, es el miércoles de ceniza. Y entonces vamos a aprender y vamos a conocer qué significa esto del miércoles de ceniza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender, queridos niños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que aprovechar lo que Dios nos regala todos los días? Y especialmente hoy, con este hermoso día del miércoles de ceniza, en su significado más profundo. Conocer y dar razón, queridos niños, saber lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Es la única manera, queridos niños, de vivir bien y ser felices cuando conocemos lo que nosotros profesamos y cómo le vamos conociendo a Dios. Bueno, queridos niños, entonces de nuevo, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Y para eso vamos a escuchar algunas de las palabritas que el Señor nos dice, de las enseñanzas y del mensaje a través de la Biblia. Y vamos a escuchar, como siempre, a nuestras compañeritas que nos ayudan con la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, verdaderamente, y sobre todo porque queremos adherirnos, queremos hacer lo que tú nos dices y lo que acabamos de escuchar nosotros hoy, y lo que significa para nosotros. Y esto que leímos recién del libro del Génesis y también del libro de San Marcos, nos invitan, queridos niños, hoy en este miércoles de ceniza, en este miércoles de ¿qué cosa, queridos niños? Miércoles de ceniza. De ceniza. Lo que decía recién y lo que escuchamos en el Génesis capítulo 3, versículo 19, recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo has de volver. Qué importante esto. Entonces vuelvo a repetir y quiero que ustedes estén atentos, niños, y repitan conmigo. Recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo has de volver. Melissa, entonces, ¿cómo dice esa partecita del Génesis 3:19? Hombre, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Y al polvo has de volver. Eso es importante. Y entonces, eso es lo que nosotros vamos a celebrar. Y vamos a escuchar después enseguida. Por eso quiero que tengan ahí su Biblia con ustedes. Quiero que ustedes entonces estén muy atentos a lo que vamos a aprender hoy con Jesús. Y hay otra partecita que también escuchamos de la palabra de Dios y que viene del Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Marcos, que dice que justamente conviértete, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Melissa, ¿cómo dice? Conviértete, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y cree en el Evangelio. Vamos a repetir de nuevo, queridos niños, todos juntos. Conviértete, arrepiéntete
y cree en el Evangelio. Ese es el tema del día de hoy, queridos niños, en este miércoles de ceniza que el Señor nos invita a comenzar estos 40 días de preparación a la Pascua. Vamos a volver enseguida entonces, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy de una manera especial con nuestro tema, querida Melissa. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Y nosotros estábamos diciendo ahí desde la palabra de Dios, recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo vas a volver, a la ceniza. Es decir, que nacemos nosotros, niños, pero que después de nuevo volvemos a la tierra de donde fuimos creados, engendrados. Es el ciclo de nuestra vida. Pero hay una cosa muy importante del Evangelio que también nosotros reflexionamos. Conviértete y cree en el Evangelio. Vamos a escuchar entonces, Melissa, ¿qué significa este miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza es una festividad católica que marca el comienzo de la Cuaresma y que busca promover actos de penitencia y arrepentimiento por los pecados cometidos. Ahí está, entonces, queridos niños, es un tiempo que nosotros estamos aprovechando para hacer un camino de arrepentimiento, un camino de pensar cómo nos fuimos comportando, qué fuimos haciendo, si somos chicos buenos, si tenemos que mejorar en muchas cosas, en el sentido de nuestra vida, para darle verdaderamente el sentido máximo a todo lo que estamos haciendo, queridos niños. ¿Qué más, querida Melissa, sobre este miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza, según la tradición cristiana, el día en que comienza la Cuaresma, el periodo de 40 días que simboliza el tiempo que Jesús pasó vagando por el desierto y que precede a la Semana Santa. Ahí está, queridos niños, nosotros comenzamos el miércoles de ceniza hoy y eso se va a prolongar por 40 días hasta el miércoles santo, queridos niños. En la Semana Santa comenzamos con el Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo. Ahí terminamos los 40 días entonces de caminar con Jesús. Y ahí nos hizo una comparación muy linda, porque en el Evangelio también nosotros escuchamos que Jesús salió, dice, y se fue al desierto, fue empujado por el Espíritu
¿Y cuál es el sentido de esos 40 días? El sentido de prepararse justamente, queridos niños, para esa misión que Jesús iba a comenzar. Entonces, Melissa, ¿cuál fue el sentido? ¿Por qué Jesús que va al desierto? Porque tenía que prepararse para comenzar su misión. Entonces, queridos niños, ¿para qué se fue Jesús al desierto? Para prepararse para comenzar su misión. Muy bien, Jesús tenía que comenzar la misión de anunciar, de evangelizar, de decir quién verdaderamente era Dios y revelarnos a Dios que nos ama tanto, a un Dios misericordioso. Vamos a seguir escuchando lo que significa este miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza se caracteriza por promover el ayuno, la abstinencia, el recogimiento y la oración del examen de conciencia de los cristianos que quieran purgar sus pecados y acercarse a la pulcritud moral de la Iglesia. Muy bien, queridos niños, entonces es para acercarnos verdaderamente, así como nosotros somos delicados en nuestra vida espiritual, delicados en nuestra higiene de nuestra mente, de nuestro corazón, ser lavados, ser purificados. No podemos estar hediondos con el pecado, queridos niños. Tenemos que ser pulcros, decía ahí, ¿verdad? Así como nos invita la misma comunidad. Es toda la iglesia que se pone en esa actitud de recogimiento. Y 3 cositas, queridos niños, nos decía recién. La oración, el ayuno y la limosna. Vamos a repetir, ¿cuáles son, querida Melissa? La oración, el ayuno y la limosna. Y ahora atención, porque les voy a decir y las preguntitas después van a ir sobre esto. ¿Por qué la oración? La oración porque es la relación del hombre con Dios. ¿Por qué la oración entonces, queridos niños? Porque es la relación del hombre con Dios. Muy bien, es un tiempo de entrar en relación con Dios. Luego, el ayuno. ¿Por qué el ayuno, queridos niños? Porque es la relación conmigo mismo, darme cuenta cómo estoy viviendo. Entonces, ¿por qué el ayuno? Porque es la relación conmigo mismo. Conmigo mismo, queridos niños. Uno cuando ayuna entonces se pone en esa actitud de relacionarse y conocerse mucho más consigo mismo. Y el tercero, la limosna. La limosna es hacia los demás y por lo tanto es la relación con mis hermanos. ¿Qué es entonces la limosna, queridos niños? La relación hacia mis hermanos. La relación hacia mis hermanos. Con Dios, conmigo mismo y con mis hermanos. Digan conmigo entonces la relación con Dios, conmigo mismo y con mis hermanos. Muy bien. Oración, ayuno y limosna. Entonces, queridos niños, repetimos. Oración, ayuno y limosna. Los 3 elementos que tenemos que procurar vivir durante este tiempo. ¿Qué más sabemos de la ceniza, querida Melissa? El miércoles de ceniza tiene sus antecedentes en la tradición judía. Para nuestro pueblo, la ceniza es un símbolo que representa la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, es la fugacidad de la vida y eso entonces nos hace hacia el arrepentimiento, nos lleva hacia el arrepentimiento. Fugaz nuestra vida, queridos niños. ¿Cuántos años podemos vivir? Y si ustedes quieren, los años multipliquen por 365 días. ¿Cuántos días podemos vivir sobre la tierra? Los más viejos viven 25.000 días, queridos niños. 25.000 días. Y solamente eso es fugaz. Eso es rápido. Pasa muy rápido. Cada año, ¿cuántos días tiene, querida Melissa? Cada año tiene 365 días. 365 días nada más, queridos niños. ¿Entienden? ¿Cuántos años podemos vivir? Y ese es el signo de interrogación, porque nos ponemos en manos de Dios. La ceniza nos hace recordar que nuestra vida pasa rápido. Venimos de la tierra y volvemos a la tierra. Queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con y Jesús. Hoy que estamos aprendiendo sobre este tema tan importante que es el tema Miércoles de ceniza. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e Responde,
a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y así entonces estamos nosotros conversando, estamos nosotros entonces entrando en esta sintonía tan importante de este día especial que comenzamos hoy. Ahora las preguntitas, pongan ahí en este tema del día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, queridos niños? Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Primera preguntita que tienen que escribir y tener la respuesta. ¿Qué es celebrar el día de las cenizas, queridos niños? Querida Melissa. Es el inicio de la Cuaresma y tiempo de preparación para la Pascua. Muy bien, queridos niños. Son los 40 días que vamos a tener. Y el miércoles, hoy, comenzamos este tiempo de preparación para nuestra Pascua. ¿Y la Pascua qué quiere decir? Resurrección. Melissa, ¿qué quiere decir la Pascua? Resurrección. Resurrección con Jesús, nueva vida. Y para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que convertirnos, para eso tenemos que ser chicos más buenos. ¿Y qué significaba ahora la segunda preguntita? ¿Qué significa verdaderamente la ceniza, queridos niños? La ceniza significa la caducidad, es decir, que volvemos a la tierra. Muy bien, esta es la segunda preguntita, queridos niños. ¿Cuál es el verdadero sentido de la ceniza? Es la caducidad. ¿Qué quiere decir esa palabra caducidad, queridos niños? Quiere decir que todo va terminando. Nuestra vida comienza, queridos niños, pero la vida humana, la vida sobre la tierra, tiene un final. ¿Cuántos años podremos vivir? ¿Cuántos años vivió nuestra abuelita, nuestro abuelito? ¿O cuántos años vivieron nuestros bisabuelos, bisabuelas? ¿Cuántos años vivieron nuestros tatarabuelos, tatarabuelas? Pero la caducidad quiere decir, queridos niños, que ellos pasaron, les llegó el tiempo y volvieron a la tierra, volvieron a la ceniza. Y ese es el significado. Por eso esa palabrita que leímos hoy estuvimos reflexionando. Entonces, ¿cuál es el significado de la ceniza? Nos hace recordar que todos pasamos, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos entonces también nosotros, queridos niños, simplemente pensando de que todo pasa, sino que tenemos que prepararnos. Y ahí viene la tercera preguntita. ¿Cuáles son las tres palabritas claves que nos preparan con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos? ¿Cuáles son estas tres palabritas que tenemos que hacer, queridos niños? Las palabras son oración, ayuno y limosna. Muy bien. Oración, ayuno y limosna. Y decime, Melissa, ¿y cuál es la relación de la oración? ¿Con quién nos relacionamos a través de la oración? Nos relacionamos con Dios. Muy bien. ¿Y cuál es la relación a través entonces del ayuno? Nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Y cuál es la relación a través de la limosna? Nos relacionamos con nuestros hermanos. Muy bien, queridos hermanos. Dios, yo mismo y mis hermanos. Tiempo de Cuaresma, 40 días de camino de preparación a la Pascua, en donde nos relacionamos con Dios a través de la oración, nos relacionamos con nosotros mismos a través de ¿qué cosa? De el ayuno, y con los demás nos relacionamos a través de ¿qué cosa, Melissa? De la limosna. Limosna. Muy bien, queridos niños, vamos a pedirle a Jesús que nos ilumine, que nos acompañe en este día, que nos dé la fuerza necesaria para ser buenos chicos. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y recibe la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y buen inicio de la Cuaresma.